con mucha autoridad, ¿no?, que Dios nos delega. Y el Señor me habló muy fuerte de que tenemos que ser libres. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Creo que todos en algún área de nuestra vida tenemos algo o pasamos por momentos o situaciones que no nos permiten por ahí sentir del todo una libertad plena en el Señor. Amén. Muchas veces decimos que Él nos hace libres, que Él nos libera de todo mal, pero qué importante es que nosotros podamos poner nuestra parte, qué importante es que nosotros podamos hacer que esa libertad se manifieste en nuestras vidas. Amén. Yo le voy a leer una palabra que está en Juan, el libro de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31 hasta el 35. Aquí Jesús estaba predicando. Ya había sucedido la historia que todos conocemos, que es lo de la mujer que había sido descubierta en adulterio y que querían apedrear, y que Él con mucha sabiduría les dice: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y después el resto de los religiosos de esa época lo seguían tentando a Jesús, ¿no? Lo seguían poniendo a prueba, y Él con mucha sabiduría iba respondiendo, iba dando, digamos, señales de su legado, ¿no? Señales de que realmente había sido enviado por el Padre. Y dice la Biblia que hubo un grupo de judíos que le creyeron, un grupo de judíos que realmente pudo ver esas señales que él hacía, pudo creer en lo que él decía, ¿no? Muchos le cuestionaban que él daba testimonio de sí mismo, y él decía: cuando vean y cuando descubran que el que envió fue mi Padre, se darán cuenta que no estoy siendo hereje, sino que estoy dando testimonio del que me envió y no de mí. Amén. Entonces dice la palabra a partir del versículo 31, cuando él se reúne y le habla a ese grupo de personas que realmente le habían creído, dice: les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y qué importante es esto, ¿no? Yo, como dice nuestro pastor, ¿no?, somos hijos y un poco lo copio. Yo titulé esta prédica: ser hijo o ser esclavo, ¿no? Y creo que eso es lo que Dios hoy nos da a elegir. ¿Y cómo nos da a elegir? Porque muchas veces pasamos por situaciones que escapan a nuestra voluntad, por situaciones que nos lleva a pecar o a cometer cosas, actos que por ahí no son de agrado para Dios. Dios nos da la libertad de elegir si queremos ser esclavos o si queremos ser hijos. Y creo que eso depende de la decisión que nosotros tomemos ante cada situación que se nos presente. Esas decisiones que nosotros vamos a tomar van a tener una consecuencia buena y una consecuencia mala. Y qué importante que podamos tomarnos ese minuto, ese segundo de tiempo para orar y para pedirle la dirección a Dios, para no meter la pata, para no tomar la decisión incorrecta, para no terminar siendo esclavos de algo, cuando en realidad el Señor nos está ofreciendo la libertad, nos está ofreciendo ser sus hijos. Amén. Muchas veces nos excusamos, nos excusamos. Puede ser que nos pase, pero tenemos que estar despiertos y atentos que no nos pase. Muchas veces nos escondemos atrás de situaciones. Tuve una semana difícil, tuve un momento terrible, me pasó algo que no pude controlar. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a imitar a Dios, a imitar a Jesús, ¿no? Cuando Dios me habló de esto, cuando Dios me decía: ¿qué pasa con las excusas? ¿Qué pasa con que sí, pequé, hice esto mal, pero fulano me dijo esto, mengano me llevó a tal situación, la vida misma, la situación se me presentó de tal forma y reaccioné? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando Jesús se le representa el mismísimo diablo a tentarlo en el desierto, Jesús no estaba pasando por su mejor momento. Jesús había ido a orar y a ayunar durante 40 días y 40 noches en un lugar desértico,
en un lugar donde yo imagino que pasó frío, que pasó calor, que pasó hambre, sed, y en ese fue el momento en el que el diablo aprovecha y se le presenta para tentarlo. Y se le presenta para ofrecerle de alguna manera una salida rápida, una salida fácil, una salida beneficiosa, entre comillas, porque le estaba ofreciendo solucionarle el problema del momento, le estaba ofreciendo solucionarle la necesidad de la carne a cambio de condenarse y de convertirse en un esclavo espiritual del demonio. ¿Amén? ¿Me sigue, iglesia? Jesús tenía la determinación de ser y de sentirse hijo de Dios. Jesús nunca dudó de que Él era el enviado del Padre. Y cada uno de nosotros, si abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, también somos hijos. La palabra dice que somos herederos y coherederos junto con Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos esa misma potestad y ese mismo derecho, incluso esa misma obligación de sentirnos hijos de Dios. Y al sentirnos hijos de Dios y tomar la determinación de ser hijos de Dios, nada nos puede separar de su mano, nada puede venir a ofrecernos algo mejor que caminar de la mano del Señor. Amén. La esclavitud nos lleva a tener un conformismo y una autoestima baja, algo que nosotros podemos decir, bueno, ya está, con esto me conformo, hice las cosas mal y bueno, me lo merezco. Ya está, ya hice todo mal, ya está, hasta acá llegué. No lucho más por mi vida, no lucho más por mi salvación. Y eso es un engaño del diablo. Eso es una situación que muchas veces se nos presenta para venir a boicotearnos el propósito que Dios tiene para nosotros. Los únicos que podemos frenar el propósito que Dios tiene para nuestra vida somos nosotros mismos. Tenemos un Dios de oportunidades, tenemos un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Y tenemos que aprender a recibir eso sin culpa, a poder aprovechar esos beneficios que Dios nos ofrece sin ese sentimiento de culpa, sin ese sentimiento de que no me lo merezco. No, soy un desastre, ya está, estoy perdido. En la parábola del hijo pródigo, todos la conocen. Yo se las voy a resumir para poder darle un poco de sentido a todo esto. El hijo pródigo pide, en su momento, o sea, él se siente hijo, se siente con el derecho de pedir lo que le corresponde. Yo soy hijo, dame mi parte. El padre se la da, pero se la da y se pierde en el mundo. Él se dice la palabra que se va a una provincia lejana y malgasta los bienes que le había dado el padre. Y llegó un momento donde en esa provincia viene una época de escasez y él se encuentra pasando hambre, pasando escasez, alimentando cerdos ajenos, incluso deseando la comida de los cerdos que no le daban, pasando hambre, siendo un hijo de un rey, un hijo de alguien poderoso, de alguien con bienes, con riquezas. Entonces, en ese momento dice que él vuelve en sí. Entonces, eso significa que nosotros tenemos ese segundo de poder tomar conciencia de quiénes somos, tomar conciencia a quién pertenecemos. Y dice la palabra que él vuelve a mendigar, que por lo menos lo deje vivir con los jornaleros en el lugar de su padre. Fíjense qué mentalidad de esclavo que tenía ese muchacho, porque en su momento él supo ser hijo cuando reclamó lo que le corresponde, pero luego su mentalidad de esclavo no le permitía darse cuenta de que él seguía siendo hijo, de que él, a pesar de haber pedido su parte y haberla malgastado, nunca perdió su lugar de hijo, simplemente malgastó tiempo y bienes, pero el linaje sigue siendo el mismo. El ADN que corre por nuestras venas sigue siendo el mismo. Somos hijos de Dios siempre, a pesar de que nos equivoquemos y a pesar de que incluso tomemos decisiones en una situación de enojo o de ira o de venganza. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo eso no nos separa del amor de Dios, no nos separa de nuestra herencia de ser hijos. Y dice la palabra que cuando Él vuelve, el Padre lo ve de lejos. El Padre lo ve y lo recibe como un hijo, como Él no se lo esperaba. ¿Por qué? Porque Él fue llamado a misericordia y es lo que Dios renueva todas las mañanas sobre nuestras vidas. Misericordia. Amén. Amén. ¿Lo cree, iglesia? Amén. Tenemos que ser hijos. Tenemos que saber que nuestro Padre nos está esperando con las mejores vestiduras, con el anillo que nos da autoridad, con todo lo que nosotros estamos necesitando, a pesar de habernos equivocado, a pesar de que en algún momento de nuestras vidas podamos haber desviado nuestro camino. Amén.
¿Cómo detectar? Vamos a avanzar con esto. ¿Cómo detectar cuando nosotros estamos siendo esclavos en algún área de nuestra vida? Tengo todos los machetes acá. Ya lo voy a encontrar. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo detectar? Tengo algo acá también. Tengo machetes por todos lados hoy, guarda. Dios me fue hablando y donde estaba escribía, no me perdía nada. Algunos aspectos, unos poquitos aspectos, cuando fuimos engañados. ¿Y cómo podemos ser engañados? Somos engañados por nuestra propia, por nuestra propia concupiscencia, con nuestros propios deseos. Somos engañados con esa mentalidad de que en algún momento se nos dispara, no, esto es por acá, es por acá, es por acá. Y de repente nos damos cuenta que no, que era emoción, que era algo del momento. Fuimos engañados y cuando quisimos acordar, ya teníamos, hasta acá, estábamos metiendo. Nos aislamos, estamos aislados. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios que no se le escapa ningún detalle y siempre pone a nuestro alrededor personas de bendición. Sobre todo cuando le buscamos, siempre hay alguien, siempre tenemos esos ángeles que Dios nos manda a nuestras vidas, ¿no? Y cuando nosotros nos sentimos aislados de esas personas, cuando nosotros entendemos que no podemos conectar con la gente que Dios puso en nuestro lado, o no podemos conectar mismo con Dios, que no podemos orar, que nos sentimos totalmente aislados, ahí es porque en algún área de nuestra vida estamos siendo esclavos, estamos siendo esclavizados en algo que no estamos pudiendo controlar. Vivimos con deudas. Y no hablo solamente de deudas económicas, que también pueden ser, porque muchas veces esa esclavitud nos lleva a malgastar, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Nos lleva a no tener bien en claro las prioridades y el orden que Dios quiere para nuestras vidas. Vivimos en deuda, no podemos ver el fruto de nuestro esfuerzo. Nos esforzamos, vamos, venimos, hacemos todo lo que está a nuestro alcance según nuestro entendimiento y vemos que todo cae en saco roto. Ahí estamos siendo esclavos en algún área de nuestras vidas porque no estamos pudiendo dejar que el Espíritu Santo fluya en todas nuestras áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida y pueda dar fruto y que podamos progresar y prosperar. Amén. Las consecuencias, tenemos consecuencias cuando somos esclavos. No solamente la consecuencia es la situación en sí, sino también consecuencias postreras que van a ser si nosotros siendo esclavos no hacemos nada para dejar de serlos, ¿no? Nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestros seres queridos, nos alejamos del mundo en que vivimos, como decíamos recién, nos alejamos de nosotros mismos. ¿Y cómo nos alejamos de nosotros mismos? Nosotros estamos diseñados para adorar a Dios, nosotros somos hijos, tenemos el ADN de Él en nuestra sangre. Entonces cuando nosotros no nos encontramos con nosotros mismos, con el yo que Dios quiere que yo sea, ahí es porque estamos siendo esclavos, no nos encontramos, no nos sentimos cómodos en cómo estamos, en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo caminamos por la vida. Ahí es cuando hay algo que nos está manejando, que está torciendo nuestra voluntad y la voluntad de Dios a partir de situaciones y de decisiones que estamos tomando. Nos hace caer la autoestima y caemos en una falsa creencia de que podemos sin Dios. Cuando nosotros estamos siendo esclavos, tenemos la mente y los ojos y los oídos espirituales nublados, cegados, y creemos que sin Dios podemos. Creemos que no lo necesitamos, creemos que vamos a poder, que la situación está bajo control y seguimos siendo esclavos de esa situación, seguimos siendo manipulados por esa situación. Esas son señales, esas son consecuencias de que estamos siendo esclavos. ¿Y cómo salir de la esclavitud? Hay una palabra que Dios me la marcó muy fuerte y es arrepentimiento. Y muchas veces nosotros tenemos un sentido de arrepentimiento que está escondido en realidad, pero que en realidad es culpa. Y hay que saber diferenciar entre culpa y arrepentimiento, porque la culpa es algo que nosotros sentimos después de haber metido la pata y decimos, pucha, fallé, qué mal que me siento opacado, me siento triste, Pero el arrepentimiento es algo que nosotros nos determina. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es empezar a ver las cosas desde otro lado, con otra perspectiva. El arrepentimiento nos hace volver a Dios que nos recibe y no nos juzga. No nos juzga. Un sentimiento de culpa es autojuzgarnos, es decirnos, mirá qué malo que soy, mirá lo que hice, soy un desastre y me siento mal. Pero no es un arrepentimiento genuino, sino que estamos viviendo un post-pecado de culpa. Amén. Si nos culpamos y nos declaramos imperdonables, nos estamos prohibiendo
a nosotros mismos de volver a Dios, de volver a Cristo, de volver a ese diseño original. Y acá Dios me marcaba en Primera de Juan 1:9, donde Dios nos hace una promesa muy fuerte y una promesa que tenemos que tenerla siempre presente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Amén, de toda maldad. Él es justo y fiel, Él es fiel, Él nos espera siempre. Los infieles somos nosotros, pero eso no nos tiene que prohibir, no nos tiene que frenar a la hora de volver a Dios. Él nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Amén. Bien. Beneficios de ser hijos. Dejemos el pecado, vamos a volver a ser hijos. Vamos a declarar Primera de Juan 1:9. Vamos a confesar nuestros pecados. Él nos perdona, nos redime, nos limpia de toda maldad y volvemos a ser hijos. Y decís, bueno, a ver, si yo me porto bien, hago mi mayor esfuerzo y soy hijo de Dios, ¿qué beneficios tengo? Muchos. Anoté 4 o 5 porque si no estábamos hasta las 5 de la tarde acá adentro. Recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Somos su pueblo y Él nos quiere bendecir todo el tiempo, nos ama, nos quiere ver bien, quiere que nosotros lo representemos y mostremos su amor y su bendición en nuestras vidas, que seamos testimonio vivo para otros. Siempre contaremos con su presencia y con su guía. El otro día hablábamos con los chicos en el taller y decíamos que muchas veces tener a Dios no significa por ahí estar bien hacia afuera, ¿no? Creo que lo primero que nosotros podemos sentir es eso, sentir a Dios, ¿no? Más allá de demostrarlo, que eso es una añadidura, ¿no? Mostrar a Dios con nuestras vidas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros bienes, con nuestros trabajos, pero también qué lindo que es sentir la presencia de Dios, qué lindo que es saber que uno está acompañado, que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión o sentimos alguna tristeza, algo que nos pasa por dentro, sintamos la presencia de Dios que nos guía y que nos consuela en ese momento. Y qué importante es siempre contar con su presencia. A diferencia del esclavo, el que queda en la casa son los hijos de Dios. Y eso es parte de la palabra que hoy les leí al principio, ¿no? Que el esclavo no queda en la casa. El esclavo es esclavo. El esclavo depende de la voluntad de otro. En la esclavitud, en tiempos antiguos, el esclavo estaba a merced de su amo. Y si su amo se le antojaba venderlo, lo vendía. ¿Y saben qué es lo que Dios me marcó? Que a mí me llegó muy adentro. Los que somos padres lo vamos a entender más que nadie, ¿no? Los hijos de los esclavos siguen siendo esclavos. Dios me hablaba de eso. Cuando los esclavos tenían hijos, esos niños seguían siendo propiedad del amo del esclavo. Y qué importante que nosotros podamos entender eso, ¿no? Que cuando nosotros detectamos que estamos siendo esclavos y no hacemos nada para dejar de serlo, estamos condenando a nuestros hijos. Pero por el contrario, cuando nosotros volvemos a Dios, cuando nosotros buscamos su perdón, buscamos renacer a partir de Jesucristo, nuestra descendencia va a ser bendita, nuestra descendencia va a ser libre y vamos a bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos y hasta 1000 generaciones. Amén. Siempre vamos a tener al alcance de nuestra mano la salvación y la vida eterna. Siempre la vamos a tener. Nunca creas esas voces que te dicen que ya todo está perdido. Amén. En Romanos, con esto estoy terminando. En Romanos 8, a partir del versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Jesucristo nuestro Señor. Nada puede separarnos del amor de Cristo, nada puede separarnos de eso que Él tiene preparado para nosotros. Recordá que el Señor te promete vida eterna. Recordá que el Señor quiere que seamos hijos, porque somos hijos. Somos hijos como lo fue el hijo pródigo. Nunca dejó de serlo. Muchas veces nos alejamos, muchas veces metemos la pata, pero nunca dejamos de ser hijos. Y hoy Dios te pregunta: ¿querés ser hijo o querés ser esclavo? Porque podés ser hijo cuando vos quieras, podés volver a los brazos del Padre cuando vos quieras,
porque Él te está esperando. Él te está esperando con vestiduras y con anillo de autoridad para que vuelvas a ser hijo, te sientas hijo y ejerzas el rol de hijo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Iglesia, los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar. Señor, en el nombre